Continuamos con la segunda sesión de la jornada de hoy, en la que se hablará de crustáceos en un mar de arena, los isópodos del Jable. Este es el título de la charla que pronunciará Raúl Orihuela Rivero, biólogo, máster en biodiversidad terrestre y conservación en islas y predoctoral en biodiversidad y conservación en el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC, Departamento de Ciencias de la Vida y de la Tierra, Grupo de Ecología y Evolución en Islas. Raúl Orihuela ha publicado en revistas y participado en jornadas y congresos dedicados a los invertebrados invasores en España o patrones y procesos de extinción de la flora en la Macaronesia. Agradecemos su participación en esta jornada, como al ponente anterior, y les dejamos que disfruten de su intervención. Buenas tardes, bueno, casi ya buenas noches. Pues, antes de nada, muchas gracias a la organización por haberme invitado a dar esta charla. Y vamos a empezar con los isópodos del Jable. La primera pregunta es, ¿qué es un isópodo? Porque no es ni isótopo, ni isopo, ni nada de esto. Pues bueno, los isópodos es un grupo de animales artrópodos, el cual incluiría desde las arañas a hemipiés hasta las moscas, y dentro de este estaría en el grupo de los crustáceos. Sin embargo, hoy en día los crustáceos es un grupo artificial. ¿Qué es un grupo artificial? Es un grupo que no tienen el mismo origen, todos sus componentes. En este caso, habrían crustáceos que estarían más emparentados con los insectos que con el resto de crustáceos. Un ejemplo de ello podría ser las morloquias, los remipedios, un grupo ahí exótico en el que solo hay unas pocas especies en todo el mundo y en el que tenemos el honor de tener dos especies aquí mismo en la isla, que en los jameos del agua. Ante esta situación, los taxónomos, que son los biólogos que se dedican a organizar y clasificar las especies según su parentesco entre ellas, han creado un nuevo grupo llamado pancrustáceos, que sería aquel que incluye tanto insectos y sus parientes como los que llamamos crustáceos. Pues dentro de estos, los isópodos serían malacostráceos. Malacostráceos incluiría desde las gambas, los centollos, cangrejos, bogavantes, etc. Y por fin llegaríamos a los isópodos. Los isópodos es un grupo extremadamente diverso, con cerca de 10.000 especies, que van desde unos pocos milímetros hasta el tamaño de un gato, como por ejemplo esta especie abisal. Además, hay especies de vida libre, como pueden ser las que vemos aquí. A ver. No sé si se ve, nada. Como vemos aquí, estas especies espinosas o aplanadas que viven entre las arenas del mar. Y también especies parásitas, como por ejemplo este caso tan curioso de una especie parásita que se acopla a la lengua de los peces y termina llegando a sustituirla, un caso único en estos animales. Sin embargo, ¿qué hace este señor hablando de animales marinos en una charla del Jable? Pues bueno, la trampa es la siguiente, y es que cerca de todas las 10.000 especies, 4.000 son especies terrestres, han conquistado la Tierra. Este grupo se llamaría onisideo, que como curiosidad, onisideo viene del griego y significa burrito. Sinceramente, no sé muy bien cómo que vieron un burrito aquí, pero bueno. Estarían distribuidos en todo el mundo y van desde el Ecuador hasta las zonas más frías, exceptuando los polos. Además, tendrían una gran diversidad de formas, como formas con espinas, aplanadas para meterse en grietas, también formas coloridas, incluso transparentes, algunas que se hacen bola, otras que no. Y también se conocerían por muchos nombres, marranitos,
chanchitos de tierra, bichos de la humedad, bicho bolita, bicho bola, cochinitas de la humedad, cochinillas de la humedad, lo cual no debe confundirse el término cochinilla con la de las tuneras o la de que encontramos en las plantas de los jardines, que en realidad no son isópodos, sino son hemípteros, es decir, relacionados con las chinches y las cigarras. Ahora bien, ¿cómo reconocemos un isópodo? Pues bien, es relativamente fácil, ya que su estructura está bien conservada en la mayoría de las especies. Esta contaría con una cabeza, con dos antenas, la cual en el final de las antenas tendría un segmento dividido en varias unidades, y esto serviría para identificar algunos grupos de especies. Luego un cuerpo, un perellón, que estaría dividido en 7 segmentos, cada uno portando un par de patas, es decir, los isópodos tendrían 7 pares de patas. Y luego un segmento final, que es el pleón, que son otros 5 segmentos, y un telson, que es como un pequeño triangulito, normal en la mayoría de las especies, que estaría bordeado por 2 pequeñas colitas, que en realidad son extremidades, que se llaman urópodos. También es muy curioso que estas especies, la reproducción, interviene una estructura que se llama marsupio, es decir, como los canguros, que serviría para desarrollar las crías sin pasar por las etapas larvarias típicas de los crustáceos marinos, lo cual es una adaptación que sirve mucho para conquistar el medio terrestre. Y no deberíamos confundir los isópodos con los milpies. Son muy parecidos, pero no tienen esta estructura en 3 partes y además tendrían 2 patas por segmento. Es fácil de diferenciar. ¿Qué pasa con los isópodos en Canarias? Pues bueno, estos son datos nuevos, probablemente, no sé si conocen el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, ellos manejan otros datos, pero estamos actualmente haciendo una nueva checklist de la diversidad de isópodos de Canarias. Y hemos encontrado más de 60 especies pertenecientes a 11 familias. Para que tengan un poco del contexto, en la península, en toda la península, habrían en torno a 250 especies. En un territorio que es 80 veces menor en superficie, tenemos un cuarto de todas esas especies. Además de todo esto, reuniría un 50% de endemicidad. Es decir, 1 de cada 2 especies que veamos en el campo serían endémicas. Y si restamos las especies introducidas, pues hablaríamos de un 70% de endemicidad. Luego, aquí por ejemplo veríamos algunos ejemplos de especies de familias muy diversificadas en Canarias, con un gran número de endemismos. Los 2 de arriba serían de la familia Armadillidae, son especies que se hacen bolita. Los 3 siguientes de abajo, siguiendo por la esquina, serían del género Porcelio, ya hablaremos más adelante de él, y el de la esquina abajo, blanquecino, sería del género Alophilosea, de la familia Alophilosidae, también tienen un par de especies endémicas de cierta importancia. Además, cabría destacar que 1 de cada 3 especies de Canarias son introducidas, y de ellas, 1/3 son especies introducidas invasoras, lo que es realmente preocupante. En cuanto a los números a lo largo de las islas centrales son las que mayor diversidad tendrían, mientras que además también serían las que mayor número de endemismos monoinsulares tendría, es decir, endemismos exclusivos de una única isla. Por otra parte, el Hierro y la Palma, el Hierro y la Gomera compartirían muchos endemismos, mientras que las islas más orientales, Lanzarote, Fuerteventura y por consecuencia la Graciosa y sus islotes, tendrían también bastantes endemismos compartidos. ¿Qué pasa en Lanzarote? Será la pregunta. Pues en Lanzarote reunimos 19 especies. 6 de esas serían invasoras. Todas las especies introducidas de Lanzarote son invasoras. Luego, habrían 8 especies nativas no endémicas, compartidas en muchas ocasiones con Lanzarote, con Fuerteventura, y en algunos casos con Marruecos. Y 5 especies endémicas de Canarias. De ellas, la más importante seguramente sería Porcelio ancararum, que es una especie exclusiva de Lanzarote. Es la única especie de isópodo que es endémica de Lanzarote. Se encontraría por ahora citado en las zonas más húmedas de la isla
y es una especie muy rara que solo se ha citado una única vez y es la que se describió. En cuanto a los isópodos del Hubble, pues ¿qué podemos decir aparte de sus registros? Porque son muy escasos. En el Biota apenas hay unos pocos registros y tendríamos que ir a iNaturalis para ampliar esa lista. En total habrían al menos 6 especies, de las cuales 3 son endémicas, es decir, aproximadamente la mitad de la diversidad nativa de Lanzarote está representada en el Hubble en cuanto a isópodos. Ahora vamos a ir desgranando poco a poco esa diversidad, empezando por los isópodos de costa. Este sería Tilus ponticus, que es una especie de las arenas de la costa. Llega a tener su tamañito, llega casi hasta el centímetro. Se puede hacer bola y tiene una característica bastante curiosa, y es que es un grupo muy antiguo, pertenece a un grupo muy antiguo. Los isópodos marinos generalmente en su dorso tienen una segmentación, y este isópodo la tiene, es decir, ha retenido la característica de los isópodos marinos, que en especies más terrestres han desaparecido. Lo que nos sirve también para identificarlo y separarlo del resto de los isópodos que encontramos en el Hubble. Ahí vemos las pequeñas plaquitas que no están soldadas con el resto del cuerpo. Luego encontraremos 2 isópodos que, si bien no se han encontrado todavía en el Hubble, sí se han encontrado en zonas aledañas. Este puede ser Ligia italica, que es una especie del Mediterráneo, pero también se encuentra por las costas atlánticas. Es una especie corredora y que se distingue muy bien porque la punta de las antenas tiene muchos segmentos. Y luego Alophilosia canariensis, que esta especie acarrea bastantes problemas, ya que está dentro del catálogo español de especies amenazadas. Sin embargo, esta clasificación se hizo creyendo que la especie era endémica de los ameios del agua. Problemas que años después lo encontraron por todo Lanzarote, por toda Fuerteventura y también en Gran Canaria. Entonces, cabría un reanálisis de esa clasificación. Y además, da la casualidad que estudios genéticos han encontrado que es una especie que tiene muy buena diversidad genética, por lo que se convendría sacarla del listado frente a otras especies más amenazadas. Moviéndonos un poco más hacia el interior del Hubble, encontraríamos, por ejemplo, Tricorrina anophthalma. Tricorrina anophthalma. Anophthalma significa sin ojos. A, de una partícula de negación, y nophthalma de ojo. Es un isópodo muy pequeño, de menos de medio centímetro, de coloración blanca y que tiene un problema grave, que es que tiene un enigma biogeográfico detrás. Y es que hay 3 poblaciones, una en Canarias, una en Portugal, que es donde se describió, y otra en el sudeste de España, de la península. ¿Qué tenemos aquí? Pues 3 hipótesis, o que es una especie de amplia distribución y solo se ha encontrado en esos puntos sueltos, o bien que en Canarias al menos podría ser una especie introducida, o que sean especies distintas cada población. Esta última hipótesis tiene bastante auge porque resulta que hace poco se describieron 3 especies nuevas muy parecidas a Tricorrina anophthalma en Túnez. Por lo que cabría esperar que nuevos análisis pudieran dar lugar a que a lo mejor las especies de Canarias pudiera ser un endemismo. Luego tendríamos a Venecilo canariensis, una especie muy fácil de identificar, ya que sería la única especie que se hace bola en el Hubble. Viene en muchos colores, desde blanco hasta rojizo, y tiene una afinidad con especies tropicales, sobre todo de América y de la África tropical. Además tendría cierta relación, se supone, con la especie endémica de Tenerife, que en este caso es de Cuevas, que es Venecilo tenerifensis. Luego extraeríamos Soteriscus dissimili. Está emparentado con Porcelio, ya lo veremos a continuación, y se diferencia porque el pleón suele tener un ancho menor al del perellón. Ven que tienen como una especie de cinturilla ahí. Pues resulta que es una especie que no le gusta la arena. ¿Y qué hace esta especie en el Hubble? Pues resulta que está en los pequeños conos volcánicos que no están cubiertos por arena. Cabría esperar que análisis genéticos pudieran dar lugar a que esas especies tuvieran algún tipo de diferenciación, pero estudios a futuro.
Luego tendríamos Porcellio aluaudi. Esta es una especie que está en Marruecos, pero también en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Si bien en Gran Canaria y Tenerife están poblaciones contadas, sobre todo en zonas de arena muy áridas y tal. En las islas orientales sería una especie generalista que va prácticamente desde la costa a las cumbres de las islas. Es muy fácil de identificar porque la superficie del cuerpo, del dorso, tiene como granulaciones, cosa que, por ejemplo, la otra especie de Porcellio, que la veremos a continuación, no tiene. Y ahora llegamos al rey del jable, que es Porcellio spinipe. Esta especie es una especie muy colorida, de 2 centímetros de largo incluso, en los ejemplares más grandes, y vienen en gran diversidad de coloraciones, aunque hay ciertas poblaciones que por su homogeneidad en la coloración y por estar muy aisladas y la morfología del cuerpo, hay autores que dicen que podrían ser especies distintas. Se encuentra tanto en Lanzarote, Fuerteventura e Islote. Y es una especie que su presencia está supeditada a la presencia de arena. Si no hay arena, no está esta especie. Y aquí la cuestión, ¿es una sola especie? A trabajo futuro. Y ahora bien, ya me ha comido la cabeza que es un isópodo, que isópodos hay en Canarias y que isópodos hay en el jable. ¿Por qué son importantes? Bueno, resulta, aparte, por supuesto, de que es un elemento indispensable de las cadenas tróficas, trabajos todavía no llevados a cabo, es que es parte de la macrofauna del suelo. ¿Qué es la macrofauna? Es toda aquella fauna que va desde los 2 milímetros a los 2 centímetros. Y además son detritívoros, es decir, participan en los procesos de descomposición de materia orgánica y incorporación al suelo. En los sistemas áridos, en los ecosistemas áridos y desérticos, no se ha llevado a cabo todavía ningún estudio en Canarias. Sin embargo, podemos ir a especies muy parecidas que hay en el norte de África, Asia Menor y tal, y zonas aledañas, como puede ser esta especie muy abundante en esas zonas, que es Hemilepistos reamuri. Es una especie desértica que excava madrigueras, igual que Porcellio spinipe. Y además, al igual que Porcellio spinipe, tiene, ¿cómo se dice?, crianza materna. Resulta que los estudios llevados a cabo de los procesos de descomposición llevados por esta especie hallaron que consume entre un 3 y un 12% de toda la materia orgánica muerta de sus ecosistemas. Es decir, que es un elemento indispensable para los procesos de descomposición de los ecosistemas desérticos. E incluso en algún estudio de Rusia, con una especie muy parecida a esta de aquí, a Hemilepistus, han llegado a encontrar densidades de isópodos de 140 individuos por metro cuadrado. Y lo que conlleva extracción de suelo en su fabricación de madrigueras, desde las capas más profundas a la superficie, de hasta 6 toneladas de suelo por hectárea al año. Lo cual tiene un efecto enorme en los ecosistemas. En conclusión, la actividad de estos isópodos intervendría tanto sacando suelo de capas profundas, sacando nutrientes hacia el exterior para que puedan ser usados por las plantas, incorporando materia orgánica al suelo y también ayudan en la infiltración de agua al excavar las madrigueras. Aquí, por ejemplo, vendríamos 2 moldes de madrigueras, no es de Porcellio spinipe, sino es de una especie muy parecida, que se supone que dio lugar a Porcellio spinipe, Porcellio albinus de Marruecos. Aquí veríamos una madriguera con una cámara y allí con 2 cámaras de cría. Ahora bien, ¿qué amenazas tienen los isópodos? Pues podríamos decir 3 principales. Uno son las especies exóticas invasoras, la pérdida de hábitat y una nueva, que justo acaba de ser publicada ahora, ya les diré un poquito más adelante, que es el tráfico no regulado de especies. Las especies invasoras, pues bueno, creo que casi todo el mundo conoce un poquito el tema, y es que de una población en la que hayan solo especies nativas, de un ecosistema que haya especies nativas, llega un invasor y empieza a desplazar las especies nativas. Bueno, ¿cuáles son estos intrusos posibles del jable? Entre ellos estaría Porcellio laevis, que es una especie emparentada con Porcellio aluaudi y Porcellio spinipe, incluso también Porcellio ancararum, este endemismo exclusivo de Lanzarote, que curiosamente
se puede confundir fácilmente. Y es que sus diferencias radicaría sobre todo en que la Porcelium cararum, el endemismo de Lanzarote, tendría el cuerpo un poquito más abombado. Luego estaría una especie que considero bastante peligrosa para el jable, ya que es una especie samófila, le gustan las arenas, y es Leptotrichus panseri. Es una especie con antenas muy cortitas, muy abombado, y además, aquí no se ve bien, pero en todo el borde tiene unas sedas muy largas que son muy características. Y por último estaría Porcelionides sexfasciatus, que es una especie corredora que ya está en todas las islas y prácticamente en todos los ecosistemas, desde la laurisilva hasta la costa. Y se diferencia muy fácil por esas marcas transversales en cada uno de los segmentos. En cuanto a la pérdida de hábitat, desgraciadamente el jable no es ajeno a la pérdida y degradación del hábitat, como puede ser, por ejemplo, en la extracción de áridos. ¿Qué ocurriría con la pérdida y degradación de hábitat con los isópodos? Pues hay varias consecuencias, entre ellos sería la desaparición de especies. Especies que son samófilas, es decir, le gustan la arena, estrictas, como Porcelium spinipes, con la degradación del hábitat podría empezar a perder parte de su distribución hasta que pueda llegar a desaparecer de esta región. Y esto conllevando, por supuesto, consecuencias para el resto del ecosistema. Como dijimos, son detritívoros muy importantes. Y la otra es la ruptura biogeográfica. Y es que el jable no solo es un ecosistema, sino que es una barrera para otras especies, ya que la Soteriscus discines dijimos que es una especie que no le gusta la arena. Y hay poblaciones tanto en el este como en el oeste del jable. Y además de las pequeñas islitas esas entre la arena que comentamos. Pues si el jable se llegara a degradar mucho, estas poblaciones podrían empezar a ponerse en contacto. Por tanto, esos fenómenos de especiación incipiente que pudiera haber entre esas poblaciones, la cual todavía no han sido estudiados, podrían echarse a perder. Por tanto, perdiendo parte del patrimonio que tenemos en Lanzarote. Por último, el comercio no regulado. Justamente hoy, llegué esta mañana, miré el teléfono y me dijeron que ya estaba publicado. Si alguien quiere, le paso el correo. Pues este sería de todas las especies de Canarias, al menos 7 especies estarían comerciadas ya en tiendas online y en redes sociales. Y de ellas 3 son endémicas dos son endémicas Tres son especies nativas del jable y 2 de ellas endémicas, Porcelium spinipes y Venecilo canariensis. La otra sería la especie no endémica, Porcelium aluaudi. Viendo un poco estas dinámicas, encontramos que además existe un incentivo económico importante detrás de estas especies, ya que este comercio como mascota está mucho más desarrollado en las especies endémicas, llegando a alcanzar precios de hasta 20 euros por un individuo. Y no solo eso, sino que las ventas se llevan a cabo en grupos, por tanto se mueve una cantidad de dinero enorme en extraer y comercializar con parte de nuestro patrimonio natural. Además, este tráfico, que empezó a finales de los 2000, no ha parado de aumentar con el tiempo, llegando a números de más de 70 especies en toda España comercializadas por estos traficantes. Y por supuesto, todo esto no hay ninguna legislación detrás que lo controle por ahora. Y por supuesto también pueden entrar perfectamente en espacios naturales a recolectarlos, ya que si bien la figura de espacio natural garantiza su protección, eso es sobre el papel. Ya cualquiera puede entrar ahí, recolectar y comercializar. Pasa por la aduana y adiós. Pues nada, un poquito las conclusiones que podemos extraer de esta charla.
El Hable reúne casi la mitad de la diversidad nativa de isópodos de Lanzarote. Los isópodos son muy importantes para el mantenimiento de los ecosistemas del Hable. El Hable es un refugio y a su vez también es una barrera biogeográfica para las especies de isópodos de Lanzarote. La destrucción y alteración del Hable puede conllevar desaparición de algunas especies y alteración de la distribución de otras. Y hay que buscar medidas concretas que garanticen tanto la protección de los arenales del Hable, así como también de los propios isópodos, para evitar ese comercio de especies que comenté. Y antes de finalizar, también me gustaría agradecer a todos los que han aportado imágenes para esta charla: Pedro Oromí, Amanjuy Duque, José Luis Rando y Mónica Pérez Gil. Y con esto finalizo mi charla. Espero que no les haya sido muy pesada y muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Pues es para comercio de mascotas exóticas, es coleccionismo. Como el que colecciona monedas, pues hay gente que colecciona isópodos y los cría y... Sí, vivos, en terrario. Sí. ¿Qué vida tiene? Pues depende de la especie. Hay, por ejemplo, normalmente suelen ser 1 o 2 años. Pero hay especies, por ejemplo, de cueva, por ejemplo, Venecilo tenerifense, y de las pocas especies de Canarias que tenemos cifras exactas, es hasta 10 años de longevidad. ¿Se llegan a reproducir en cautiverio? Sí, se llegan a reproducir. El problema es que incluso reproduciéndolo tú dirías, dice, no, recolectan la especie y ya no recolectan más. El problema es que siguen recolectando y no solo eso, sino que tienen interés en las localidades. Es decir, que a futuro podríamos encontrar en una web de Alemania Porcelias pinipes recolectando en el Hable. Los isópodos tienen, normalmente la mayoría de especies, producen las crías y las dejan en el campo. Estas especies crean madrigueras y crían a la descendencia allí mismo. La progenie, una crianza de la progenie, se lleva a cabo por los parentales, por los individuos parentales. En el caso de Porcelias pinipes no es tan extensa como Hemilepistos reamuri, que llega a ser de hasta meses. Pero en principio, por lo que han observado, de unas cuantas semanas y ya son individuos independientes. Sí. Por ahora se sabe poco. Como isópodos, la mayoría no se sabe casi nada. Pero suelen ser tanto por transporte de mercancías, sustratos que no están esterilizados y tal. Es una entrada horrible de especies invasoras. Muchas especies invasoras están llegando, se encuentran primero en jardines y luego se van extendiendo al medio natural. Pero el problema es que, como comentamos en el artículo que acabamos de publicar, es que esto puede ser una nueva vía de entrada de especies invasoras, incluso especies invasoras todavía más exóticas, a lo mejor de Asia o de Estados Unidos o lo que sea. ¿Por allí? Ah, vale. ¿Alguna pregunta más? Pues no tengo ni idea. Todo eso son estudios yo actualmente, hace como 1 año así que empecé a estudiar fuerte los isópodos. Así que son tareas pendientes. Si alguien quiere animarse a ayudar en el estudio, pues bienvenido sea. ¿Y cómo se ha descubierto este tráfico de... Pues es bastante llamativo. Nosotros estábamos metidos estudiando los isópodos y tal, y da la casualidad que tú cuando buscas una especie, a veces te sale antes la tienda que información de esa especie. Estaba viendo que por lo menos ahí en el estudio la moneda está en dólares. Sí, sí, porque es un estudio internacional. Queda pendiente, hay estudios a futuro.
Todavía hay varias, bueno, ya les adelanto que la endemicidad será mucho mayor a futuro porque ya tengo unas cuantas cosillas pendientes, pero esperemos a ver si hay mentes pensantes que se quieran unir a esta labor. No se ha estudiado, no se ha estudiado. Desgraciadamente faltan muchísimo. Ya me ha costado un poquito elaborar todo este material para la charla. Pues... Sí. Sí, que yo creo personalmente que es lo más preocupante. Porque es una especie que le gusta mucho la arena. Las otras dos especies son especies más generalistas. En cambio, esa es una especie que ha llegado hasta Estados Unidos, así que tiene capacidad de dispersión. Bueno, y en Canarias, en otras islas y en otras regiones sí se han encontrado. Y suele asociarse a las arenas, por lo que en un campo de arena tan grande como el Hable, pues tiene su preocupación de lo que pueda expandirse. En principio sí. Hay algunas especies muy raras, por ejemplo en Santa Elena, hay una especie que está en peligro crítico de extinción, que se alimenta de los detritus de debajo de los helechos, porque resulta que es un isópodo trepador. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias.